Amigo, fíjate que las dos posiciones de limpiar o no limpiar una moneda, pues son válidas. Yo considero, en mi opinión, que sí, estoy de acuerdo en las dos posiciones, o limpiarlas o no limpiarlas. Va a depender básicamente de la moneda. Fíjate que fui a una convención de numismática que se dio en el Museo de Numismática aquí de la Ciudad de México, donde se hablaba de la conservación de las monedas. Entonces, pues están las dos posiciones. Como numismático, dices, no hay que limpiarlas, así se tienen que conservar como se encuentran. Eh, pero muchas monedas se encuentran enterradas, tienen barro y se les pega por si están 50 años, 100 años enterradas, pues se les pega y es difícil quitarla. Bueno, yo estoy de acuerdo en que no se limpien si la moneda se aprecia bien sus características, se aprecia su belleza en las monedas. Por ejemplo, si tiene brillo original, pues vamos a conservar el brillo original y no limpiarlas. A lo mejor tiene una pequeña manchita o tiene algo, pero si nosotros la limpiamos vamos a matar el brillo original y le da mucho valor un brillo original a una moneda. Entonces ahí sí no estoy de acuerdo en que se limpien, pero también si la moneda no la podemos apreciar, pues sí hay que limpiarla, hay que restaurarla. Fíjate que en esta convención vinieron de diferentes museos de la Ciudad de México, vinieron por ejemplo los museos del Castillo de Chapultepec, vinieron la gente del Museo de Banco de México, de la Casa de Moneda, vinieron personas de un museo de España, vinieron de gente del museo del sureste, de diferentes museos del sureste, de Oaxaca, de Yucatán. Entonces ahí surge la controversia, la pregunta, ¿limpiar o no limpiar las monedas? Entonces hay una exposición que a mí me gustó mucho de una chica del sureste, del Museo del Sureste, que ella es restauradora. Entonces ella compartió, nos comentó una de sus experiencias en su trabajo. Entonces ella nos narró que alguna ocasión llegó un pescador con un frasco con monedas macuquinas ahí en el frasco, y él comentó que se las había encontrado en el mar, entonces que las quería donar al museo. Entonces obviamente pues, el museo las recibe y las piezas, de hecho nos enseñaron fotografías, de hecho las piezas tenían pues bueno, arena ya pegada sobre el metal, en algunos se notaba como si fuera ya adherido, como si estuvieran formando coral. Entonces no se podía apreciar lo que había abajo de estas monedas. Tenían esa capa ya como una costra, vamos. Entonces la pregunta o el comentario de esta chica fue, dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿La limpiamos o no la limpiamos? No sabemos qué había abajo. Entonces, para conservar el acervo histórico, lo que se requiere es una limpieza. Obviamente se hace con mucho cuidado, con muchas técnicas, para no dañar las piezas, pero sí es importante saber. Entonces nos comentó que ya una vez que las limpió ella, que tardó como un mes, 2 meses en limpiar estas piezas, se pueden dar cuenta que son macuquines, que son piezas de la época de la colonia. Se supone, o ellos argumentan o pueden deducir, que algún barco se hundió con esas monedas y ahí se quedaron por, no sé, si estamos hablando de 150 años, 200 años quizá. Entonces, al restaurarlas se pueden ellos dar cuenta que esas piezas son de esa época, que esas piezas son de México algunas, otras son de la costa, vamos, de lo que es el océano Atlántico, de diferentes países. Entonces, si no las limpian, si no las restauran, pues esa historia se pierde. No se sabría de dónde son esas monedas, no se sabría de qué países son, no se sabría de las denominaciones de estas piezas. Entonces, ahí considero que es totalmente válido el poder limpiar una moneda, una pieza, para rescatar la historia de esa pieza. Entonces, estoy de acuerdo en las dos posiciones, en limpiarla, restaurarla o dejarla así, según las piezas, según las características. También nos comentaron diferentes museos que se tienen que restaurar las piezas con mucho cuidado, siempre insistieron en ello, con mucho cuidado con productos que no dañen demasiado a las monedas, porque sí, comentaron que si no se hace con cuidado se puede dañar mucho más la pieza, la moneda.
Entonces nos comentaron, imagínense ustedes en un museo que ustedes van a ver una colección de monedas y como no se restauraron, están todas opacas, están oscuras, no se aprecia bien las características de esa pieza. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente que va a ver esas monedas? Ni puede ver el acervo histórico y dice, bueno, pues, pues no sé qué les vemos y no se pueden apreciar nada. Entonces el museo también tiene que restaurar las piezas, pero para tenerlas presentables y la gente pueda conocer un poco de la historia de estas monedas. Entonces, pues sí es válido el restaurar las monedas, sí es válido dependiendo de las características. Entonces yo como numismático considero que las dos posiciones son válidas y va a depender mucho la restauración o no de la pieza de que se trate.